páginas de aventuras se despliegan mil historias, superhéroes las figuras, en la mente mil memorias, villanos y héroes luchan en combate sin cesar. Cada viñeta es un mundo que nos hace imaginar. Ven y escucha Algo Comics, donde el arte siempre brilla. Ven y escucha lo independiente, con pasión y maravilla. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de Alcon Comics, este espacio de conversación, análisis y recomendaciones que hacemos con mucho cariño y entusiasmo. Y digo hacemos porque este programa, para quienes nos escuchan por primera vez, es un espacio dedicado al mundo del cómic visto desde la perspectiva de dos amigos que se juntan semana a semana a conversar. Mi nombre es Ramiro Velázquez, dibujante por afición, digámoslo así, y junto a mí se encuentra mi gran amigo Ricardo Cabrera, también dibujante. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola Ramiro, hola amigos, estoy muy contento junto con mi amigo nuevamente acá para hablar de cómics y como bien decía Ramiro, llevamos varios años con Ramiro una linda amistad y lo que nos une en parte es justamente el cariño que le tenemos a este noveno arte. Y por supuesto que nos da muchas ganas de poder compartir con ustedes noticias, nuestros puntos de vista, lo que hemos encontrado, lo que hemos aprendido del mundillo del cómics y de la historieta. Así que muy contento Ramiro y ansioso de poder comenzar este nuevo programa. Qué bueno, Ricardo. Bueno, el día de hoy, y tal como lo anunciábamos en el episodio anterior, estaremos conversando sobre la industria o el trabajo principalmente de la historieta en Europa, o dicho de otra forma también como se le conoce, el cómic europeo. ¿Por qué le decimos así? Bueno, ya iremos desarrollando la idea en este programa, pero por muchos es sabido que de alguna forma global el cómic se ha ido catalogando en macro categorías, por decirlo de alguna forma, debido a diferentes aspectos, factores y bueno, una de esas categorías es el cómic europeo. Entonces hoy, en nuestro tema principal, vamos a dar un paseo por los orígenes, los diferentes países, cómo sus creadores han ido aportando su granito de arena, qué características han hecho que a día de hoy, a lo largo de su historia, lleguemos a considerar cierta terminología cuando hablamos del cómic. Es necesario que hagamos una pequeña aclaración. Conversando previamente con Ricardo nos dimos cuenta de que hay muchísima información al respecto de este tema. Así que preferimos acotar lo más que pudimos esta información que vamos a ir entregando, así como también nuestras opiniones al final del episodio. Tal vez en programas posteriores vamos a ahondar más en autores, obras, fechas y otros hitos específicos del cómic europeo, pero quisimos hacerlo lo más acotado posible y orientado hacia lo que nos interesaba comentarles el día de hoy. Aunque les anticipamos que hay mucha información también relevante para este programa. Antes de ir de lleno al tema principal, como siempre, queremos compartir y analizar algunas de las noticias más recientes relacionadas a la historieta nacional e internacional. Y nuestro amigo Ricardo hoy nos tiene unas noticias muy muy interesantes. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Ramiro. Sí, en esta sección de noticias, una de las noticias que ha ocurrido en el ámbito de programas informáticos para el dibujo digital, en específico hablando del cómic, nos encontramos con una nueva versión de Clip Studio Paint, que para este caso fue liberado la versión 3.1.0. A medida que vayan saliendo nuevas noticias de programas de este estilo, nuestro podcast vamos a tratar de mencionar los cambios porque seguramente más de alguno de ustedes trabajan en el área digital y a veces, por supuesto, el tipo de trabajo no nos permite estar al día con los cambios que van liberando las empresas que hacen este tipo de software orientado al cómic y a la ilustración. En este caso,
la versión 3.1.0 de Clip Studio Paint añade al modo sencillo para quienes lo estén utilizando. El Clip Studio Paint tiene dos formas de trabajar. Una forma que es bastante compleja, tiene muchos botoncitos a la vista, y una manera que es el modo sencillo, específicamente orientado a lo que es tablet y dispositivos móviles. Bueno, ellos han añadido lo que son los filtros y los efectos justamente a este modo sencillo, de manera que ustedes pueden ajustar y darle a sus dibujos los últimos retoques usando los filtros de color, los filtros correctivos, de desenfoques y de otros tipos en ese ámbito. Ahora, también es interesante que en esta nueva versión de Clip Studio Paint se puede extraer las líneas inmediatamente después de importar una imagen al lienzo que ustedes estén utilizando. Ahora es mucho más fácil hacerlo. Así que ustedes, cuando tengan un dibujo en papel y lo importen a Clip Studio Paint, ahora las herramientas que dispone esta versión va a ser mucho más fácil para ustedes identificar las líneas que han hecho. Ahora también se ha hecho un pequeño cambio con lo que es la interfaz, tanto en PC como en tableta. Y aquí lo podemos ver en Windows, en Mac OS, en los iPad, en las versiones de tablet que tienen el modelo Galaxy, en el sistema operativo de Android, y algunos equipos que manejan lo que es el Chromebook. Ya Chromebook es un tipo de notebook que viene instalado previamente un sistema operativo de Google y tiene un nombre muy parecido a lo que es el Google Chrome, y de ahí viene su nombre, Chromebook. Y acá viene el cambio interesante. Hay muchos software que en alguno de sus costados tiene un deslizador de tamaño de pincel o de herramientas. Bueno, Clip Studio Paint a partir de esta versión agrega una herramienta de deslizador de herramientas que es justamente para que ustedes puedan visualmente agrandar o achicar lo que es el puntero del pincel o el tamaño del pincel de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla, en vez de andar buscando los tamaños de manera predeterminada o buscar el apartado del pincel para agrandar o achicar el tamaño del mismo. Así que ahora con este deslizador se les hace mucho más fácil, me incluyo, a quienes trabajamos con el arte digital, para poder modificar el grosor del pincel. También se agregó una nueva herramienta que es la capa 3D, que ahora uno puede utilizar sombras, se pueden proyectar sombras sobre los objetos 3D. Anteriormente, de acuerdo a lo que tengo entendido, si un objeto no venía incorporado dentro de lo que son sus componentes, la sombra como tal, uno no podía hacer mayores modificaciones, pero en este caso, Clip Studio Paint agrega una opción de poder proyectar las sombras sobre los objetos 3D que tú tengas en alguna capa, obviamente 3D, creada dentro de tu proyecto. Así que también es una gran herramienta. Ahora, lo que tiene que ver con la versión X, recordemos que Clip Studio Paint tiene dos versiones, una que se llama Pro, la otra X. Y en esta versión de X tiene incorporado una mejora, lo que es la inserción de líneas tipo cómic a aquellos objetos o imágenes que ustedes transformen dentro del programa. Así que se mejora también la forma en que se visualizan estas líneas y se ve mucho más pulido. Ahora también se ha agregado, para quienes estén a lo mejor pensando cómo protejo mi obra, cómo protejo mis videos en donde yo grabo el proceso de mi dibujo, bueno, ahora en esta nueva versión se ha agregado el patrón de ruido que se añade a la ya existente marca de agua. ¿Para qué sirve? Para proteger las obras, obviamente, que ustedes hayan publicado. Y acá dentro de la documentación de Clip Studio Paint nos muestran la manera en cómo se puede aplicar tanto dentro de un archivo como también cuando uno exporta a un video el proceso del dibujo o de la ilustración. Así que esto permite proteger para los que están muy interesados en el tema del robo de información de parte de las compañías que manejan las IA o la inteligencia artificial. Este tipo de ruido que se inserta en las imágenes permite de que justamente las IA
no puedan capturar la imagen ni puedan ser utilizadas sin permisos del autor. Así que es bastante interesante lo que es esta nueva versión de Clip Studio Paint y que salió hace muy poquito para los usuarios que tienen la versión de pago, tanto como suscripción o los que ya han pagado para obtener esta versión de la línea 3. Y algo. Y pasando a otro tema, lamentamos muchísimo el fallecimiento de un gran artista francés llamado André Juillard, nacido en 1948 y fallecido el 31 de julio esta semana. Este programa se está grabando el 4 de agosto y el día miércoles 31 de julio falleció a los 76 años este gran artista francés André Juillard, que fue comunicado por la editorial en donde trabajaba André, que se llama Dargaud, y de acuerdo a lo comentado por el sitio de noticias eldiario.es, la carrera de este gran artista comenzó en el año 74 y él se destacó a finales de la década por las historietas basadas en la parte histórica, siendo su primer gran serie llamada Bohémond de Saint-Gilles. En los años 80 realizó diversas adaptaciones de novelas y generalmente él utilizó guiones de otros escritores. Para el año 93 regresó a las historias contemporáneas con el cómic llamado Diario Azul, que no solamente él se encargó de hacer los dibujos, sino que también participó de lo que es el guión. Y se publicó por primera vez en formato de libro en Francia por Casterman en 1994 y este mismo cómic después se imprimió en España bajo Norma Editorial, quien, de acuerdo a sus palabras, ya es un clásico moderno. Este artista recibió un premio, el premio de Angoulême, como al mejor álbum. Cuando hablemos de álbum, más adelante en el programa vamos a explicar qué es lo que es. Pero este artista recibió ese premio en Francia, que es un premio muy grande que se entrega a los artistas de cómic. Y obviamente para el caso de este gran artista, él recibió ese premio para los años posteriores a lo que él trabajó en las historietas, que en este caso fue en el año 96, cuando recibió a los 47 años el gran premio de este prestigioso salón. Ahora, obviamente este programa no va a llegar a la familia, pero sí a quienes seguidores de su obra, seguidores de este gran artista, para quienes tengan pena por la muerte de este gran autor, vayan nuestras condolencias, por supuesto. Nunca es bueno perder a una persona a la cual uno admira, así que esta parte de las noticias es con bastante sentimiento y con mucho respeto por quienes valoraban a André Juillard, y esperamos también que la familia pueda llevar la pena de la mejor manera. Así que por ese lado, Ramiro, esas son mis dos noticias: la nueva versión de Clip Studio Paint y la lamentable pérdida de André Juillard, un gran artista francés. Muchas gracias, Ricardo, por esa noticia. Y claro, nos da mucha pena cuando fallece una persona, y si está relacionado a la creación en el mundo del cómic también es una pérdida lamentable. Y claro, como dice Ricardo, estamos interesados en que ojalá sus familias, sus seguidores se repongan de esta pena y que tengan todo el apoyo que es necesario en estos momentos tan difíciles. Así que muchas gracias. Y bueno, pasando a otras noticias, para no quedarnos con un poquito con la pena, las noticias que yo traigo son bastante variadas. Como muchos ya saben, la San Diego Comic Con nos dejó muchas noticias debido a los anuncios de películas y series que verán la luz en los próximos meses y años, tanto en la pantalla grande como en las plataformas de streaming. Pero además hubo novedades en las próximas historietas que serán publicadas en los próximos meses. Una de ellas es el anuncio de que Marvel Comics lanzará en diciembre un cómic con historias sobre la TVA,
esta organización que se hizo muy conocida al ser el escenario principal donde se desarrollaron la serie Loki y que también aparece en la reciente y bullada película Deadpool y Wolverine. La TVA, o como la conocemos en español, la Autoridad de Variación Temporal, hace su primera aparición en los cómics de Marvel en 1986, concretamente en el número 372 del cómic de Thor. Y en el último tiempo tomó mayor protagonismo y desarrollo en el MCU por parte de la serie Loki que mencionamos anteriormente. ¿Qué podemos esperar de los cómics que llegarán a partir de diciembre de este año? Nuevos personajes como guardianes temporales de esta organización y nuevas aventuras naturalmente en las líneas de tiempo de la continuidad de Marvel, en esta ocasión a cargo de Catherine Blair, que es una escritora que participó activamente en la serie de Loki, emitida por Disney Plus, y de hecho escribió el guión del episodio 4 de la segunda temporada. Bueno, a esta noticia tenemos que hacer una mención especial a nuestro amigo Matías Carranca, que nos entregó esta información y que le mandamos un gran saludo si es que nos está escuchando. También, siguiendo con los anuncios de la San Diego Comic Con, salieron a la luz algunas portadas y diseños de personajes de los nuevos cómics de Transformers y G.I. Joe, que serán publicados por Image Comics bajo su sello Skybound. En el evento hubo un panel dedicado al universo Energon, que une estas franquicias y otros títulos relacionados, donde revelaron un tráiler con el material que aparecerá en los próximos meses, en colaboración con Hasbro, que posee los derechos. Y también tenemos buenas noticias para los fans de Star Trek, que disfrutan de los cómics que publica la editorial IDW, porque en la San Diego Comic Con anunciaron que renovaron la licencia que les permite seguir publicando historias de esta franquicia. Ya desde el año 2007, IDW está trabajando en colaboración con Paramount Global, que también contiene los derechos de esta franquicia. Y ahora, a 17 años de sus inicios en la publicación del cómic, se preparan a sacar el número 500 en septiembre de este año, que según dicen será un gran hito en la continuidad de los cómics de Star Trek. Y tenemos noticias nacionales también, porque, y esto mucho ojo los fans del manga en español, porque la editorial Acción Comics de acá de Chile tiene una promoción imperdible. Hace un tiempo atrás publicaron en nuestro país el manga conocido en español como Gladiador de Yuji Hosoe. Bueno, en su sitio de internet accioncomics.cl podrán adquirir los tomos 1 y 2 en conjunto con un muy buen descuento. Recordemos que la edición de Action Comics es en blanco y negro, en sentido de lectura oriental, y cada libro contiene 200 páginas de pura entretención y nostalgia para los seguidores de esta saga en el pasado, y por qué no decirlo también para todos los lectores. Hablemos de eventos. Tenemos eventos próximamente en Santiago y en regiones. En Santiago, en la comuna de Renca, los días 9 y 10 de agosto, se celebrará el Festival del Libro y la Niñez, titulado Leer es Crear. Será en la Plaza de Renca, ubicada en Blanco Escalada 1335, y encontrarán no solo stands con diferentes editoriales, también habrá conversatorios, cuentacuentos, presentaciones de libro y shows de teatro y música en vivo. Así que la gente de Renca y sus alrededores están invitados a este evento el 9 y 10 de agosto. Acá en San Antonio, en mi local San Antonio, se realizará el tercer Festival del Libro y la Lectura los días 29 de agosto al 1 de septiembre en el Centro Cultural de San Antonio, ubicado en la calle Antofagasta 545. Ya hay varios stands confirmados de diferentes emprendedores locales y editoriales, no solo de acá, sino también de otras provincias y regiones del país, que van a participar en el evento. Así que desde ya quedan todos también invitados a este evento acá en San Antonio del 29 de agosto al 1 de septiembre. Y para finalizar esta sección de noticias, tenemos también por fin la fecha de la FIC Santiago. El episodio anterior ya hablábamos de que la cuenta oficial de FIC Santiago había cambiado su icono para anunciarnos que se venía un nuevo evento este año. Así que la fiesta de las viñetas, ahora nuevamente en sus redes sociales, ha anunciado que la fecha es 15, 16 y 17 de noviembre de este año.
Lo más probable es que sea en su sede habitual. Tampoco manejamos mucha información, tal como el episodio anterior. Ya se ha ido soltando de a poco información al respecto de este evento, pero podemos suponer que va a ser en la sede de San Joaquín, que es donde siempre se realiza, de la Universidad Santo Tomás. Más información vamos a tener prontamente de mano de sus redes sociales, así que atentos y agenden la fecha que ya está anunciada. Todos los eventos que hemos mencionado, cabe señalar que son gratuitos para que asistan con toda libertad. Y los horarios y demás información en las respectivas redes sociales que vamos a estar etiquetando como siempre en nuestras redes sociales también. Esas serían las noticias de esta ocasión y ahora vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro programa, que son las reseñas. Esta vez vamos a empezar por un cómic muy entretenido que nos trae nuestro amigo Ricardo. Cuéntanos, Ricardo. Sí, para el día de hoy la reseña del cómic que tuve la oportunidad de leer es un cómic bastante nuevito, porque fue liberado el 31 de julio, que es justamente esta semana, en donde se nos muestra un título de una combinación entre Marvel Comics y Disney. Quizás algunos recordará que Ramiro había mencionado que un personaje de Disney iba a tomar el manto de Thor. Bueno, este mismo personaje ahora toma el papel de el conocido Wolverine. Sí, así tal cual como ustedes escuchan. Marvel y Disney se unen para una serie de cómics. Como ya había mencionado anteriormente, Ramiro ya había dicho uno de los personajes que iba a tomar el Pato Donald, que en esta oportunidad, esta semana, él toma el manto de Wolverine bajo el tema Marvel and Disney, What If Donald Duck Became Wolverine, que en español vendría siendo ¿qué pasaría si el Pato Donald se convierte en Wolverine? El título de este cómic en inglés es Old Duck Donald, que vendría siendo un símil del Old Man Logan, que es la versión del futuro alternativo en donde Wolverine está bastante más viejito y tiene que pelear en un mundo apocalíptico. Bueno, en este caso se hace solamente referencia al nombre porque la historia es bastante entretenida y no tiene que ver con un futuro apocalíptico. Este cómic es de un solo número. El escritor se llama Luca Barbieri. El dibujante que le toca en esta oportunidad se llama Giada Peresinotto. El colorista en este caso es Lucio Rubidotti. Y el letrista Laura Tartaglia. Nombres bastante italianos para nuestros sonidos, ¿cierto? Para nuestros oídos, perdón. Ahora, el género de este cómic es netamente infantil, es netamente humorístico, contiene portadas alternativas de varios dibujantes, todas ellas obviamente demostrando al Pato Donald convertido en Wolverine, en posturas de acción, posturas de enojo. Para quienes conocen al Pato Donald es la expresión de lo que es un personaje muy enojón. Así que va muy de la mano esta creación de este cómic entre Marvel y Disney. Bueno, ¿por qué se hizo este cómic? ¿Cuál es podríamos decir, la sinopsis? Bueno, si ustedes recordarán, cuando hablamos en un capítulo de podcast de Halcón Comics sobre el de los derechos de autor, hablamos de que algunos personajes ya llevan muchos años existiendo y que se acerca el final de su periodo, obviamente, de protección de derecho de autor. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque el Pato Donald este año está celebrando podríamos decir, su 90 aniversario. Y en el caso de Wolverine, está celebrando su 50 aniversario. Lleva muchos años, ¿cierto?, dentro del ámbito del entretenimiento. Y en este caso, en esta historia, vamos a ver que el Mickey Mouse, que toma el papel de Hawkeye o Ojo de Halcón, va a visitar al Pato Donald, quien está en una granja, y lo invita a que pueda unirse a él para vencer al Pit Skull. Porque él se ha robado podríamos decir,
las herramientas de superhéroes de varios personajes, y ellos tienen que ir a quitarle esos objetos a este hombre, y además que hay también la riqueza del tío rico, o más conocido también como el tío MacPato, que obviamente ha perdido el dinero a causa de este villano. Entonces vamos a ver dentro de los personajes que están involucrados, Goofy toma el papel de Hulk, y Pluto vendría siendo Coloso, que es ese X-Men que se transforma en hombre de hierro, quienes van y se enfrentan a estos personajes y obviamente liberan las armas de los superhéroes y obviamente recuperan el dinero perdido del tío MacPato. Eso es a grandes rasgos lo que nos muestra este cómic. Me pareció muy chistoso, tiene diálogos muy muy acertados para un personaje de este calibre, Pato Donald. Podríamos pensar que Mickey Mouse tomaría la parte principal del cómic, pero no es así. El guión está muy bien armado, cosa que ustedes, si les gusta el Pato Donald y quieren verlo en una situación chistosa, lo van a pasar muy bien. El dibujo es muy limpio, las tintas se notan muy pulcras. No es un trabajo, muchos dibujantes quizás podrían mencionar de que es un dibujo muy sencillo, pero para este tipo de cómic viene muy bien. No es necesario tener tanto detalle para un dibujo que tiene una connotación más infantil, y en especial cuando el color tiene que ser predominante. En este caso se nota un muy buen trabajo, está muy bien hecho. Las portadas no son de mucho detalle, pero sí son muy bonitas, y algunas de ellas hacen referencia a portadas de cómics antiguos. ¿Recomendada? Por supuesto que sí. Yo la recomiendo mucho. En estos momentos obviamente están en las tiendas principales de Marvel, de manera de papel y también de manera digital para quienes tienen plataformas de cómic digitales. Y para cuándo saldrá la versión en español no tenemos esa información todavía, pero créanme que si quieren hacer un regalo de un cómic bonito con personajes ultra conocidos, que tenga acción, que tenga humor y que pueda ser familiar, esta versión, y seguramente la que mencionó Ramiro sobre el Pato Donald como Thor, son compras obligatorias para tener en los estantes de nuestra biblioteca personal, porque de verdad que es un cómic muy entretenido. Yo lo pasé muy bien leyéndolo, me reí muchísimo, y los dibujos, como les decía anteriormente, acompañan muy bien la historia junto con el resto del equipo que está detrás de todo esta mezcla entre Marvel Comics y Disney. Así que esa es la reseña que tengo para el día de hoy, Ramiro. Muy entretenido el cómic, y ese es Donald Duck Became Wolverine según la serie What If de Marvel Comics. Muchas gracias, Ricardo, y sí, vamos a estar atentos a la edición en español porque se ve muy entretenido. A mí me encantan ese tipo de historias también, así que vamos a estar atentos a cuando aparezca para poder adquirirlo. En mi caso traigo dos reseñas como es mi costumbre. Como primer caso, una reseña de un cómic nacional y también un ganador del Eisner en la cronología que ya voy reseñando. El primer cómic del que voy a hablar es El Viudo Rojo y Negro. Este es un cómic escrito por Gonzalo Yanedel y publicado por Dojitia en Chile. Y este tomo en particular es un poco diferente de las anteriores historias del Viudo porque es una antología que incorpora varios dibujantes en estas 12 historias bellamente cohesionadas. Los artistas involucrados son Geraldo Borges, Rodrigo Campos, Cristian Díaz, Cristian Kolomansky, Emanuel Fernández, Sebastián Lizana, Agustina Manso, Gonzalo Martínez, Jimena Rodríguez, Ecarapino y la portada es de Quique Alcarena. Hablando de la historia, el Viudo es una especie de vigilante, un justiciero que no solo busca ayudar al desfavorecido, sino ayudarles a cerrar un ciclo, tal vez, porque muchas veces las historias del Viudo se encuentran en el marco de algún crimen sin una resolución favorable para las víctimas. En este caso, situada en el año 1958 y mezcla en realidad con ficción. Los hechos que se relatan son producto de una gran investigación por parte de don Gonzalo.
y busca involucrar a este personaje de tal manera que los hechos se mantengan tal como aparecieron en diarios y revistas de la época. Bien pudiera ser, por ejemplo, que este justiciero, haya existido o tal vez no. Las historias están tan bien tratadas de esa forma que está involucrado el viudo, pero no pasó eso registrado en la prensa contemporánea del momento. Entonces, en ese sentido, las historias están muy muy bien construidas y muy cuidadas a ese respecto. Como mencionaba, lo particular de este título es la diversidad de dibujantes, y cada uno de ellos aporta algo a las diferentes historias. De más está decir que la elección no pudo ser al azar. Se nota en la cohesión que existe entre el guión y el arte de cada historia. Muchos saben que personalmente soy bien fan del viudo y de la obra de Gonzalo Yanedel. Así que ver los dibujos, por ejemplo, de Rodrigo Campos y de Cristian Dokolomansky fue un golpe a la nostalgia muy, muy bien recibido. En términos de edición, de Dojitia es una edición impecable. Y bueno, siempre deja la duda. ¿Será la última vez que veamos al viudo en acción? La pregunta queda en el aire. La última vez que le pregunté a Gonzalo fue antes de que saliera este libro, si es que iban a existir más historias del viudo. En este caso no le he vuelto a hacer la pregunta de rigor, así que tampoco tenemos respuesta. Pero recomiendo, si tienen la posibilidad de adquirir este y los otros títulos de El Viudo, siempre son lecturas que yo recomiendo mucho para cualquier persona, para cualquier lector. Y también, hablando de otro cómic, traigo, como ya es costumbre, y siempre estoy trayendo a la memoria un título ganador de un Eisner, en orden cronológico. En este caso es el ganador por historia de un solo número, o one shot también como se le conoce, de 1994. En inglés se llama Batman Mad Love. En español le pusieron Amor Loco. Es un cómic publicado por DC Comics, escrito por Paul Dini y dibujado por Bruce Timm, coloreado por Rick Taylor, y en las letras o rótulos los hizo Tim Harkins. ¿De qué se trata este cómic? Bueno, está situado en el marco de la serie animada y la historia está centrada principalmente en el personaje de Harley Quinn, la compañera del Guasón o el Joker, y que aparece por primera vez en la serie animada en 1992. El cómic no solo relata el origen del personaje y cómo se convirtió en la villana que conocemos y la relación que tiene con el Joker, sino que además se centra en lo letal que puede llegar a ser como villana en un cómic o en la continuidad de las historias de Batman. Tiene tintes de humor, el estilo de dibujo es el mismo de la serie animada, y eso mismo le aporta algo en particular. Algunos lectores de cómic están habituados a ponerle voces a los personajes, por ejemplo, mientras los van leyendo, y así enriquecer personalmente la lectura. Bueno, en este caso, que esté en el marco de la serie animada, te hace ponerle las voces de los actores, ya sea si has visto la serie en inglés o en español, y yo creo que eso le da un detalle no menor a la lectura, ayuda mucho. Es dinámica, es una historia entretenida, es lineal, aunque juega un poco con el tiempo, porque presenta los detalles de origen del personaje y también nos cuenta una aventura que se va desarrollando en concreto, con los clásicos aprietos y resolución de conflicto que contiene una historia. Pero, y además de que todos los elementos que vemos, los recursos de desarrollo de los personajes también fueron llevados a la pantalla grande. Así que es un cómic que, aunque ya tiene 30 años a día de hoy, se siente bastante fresco. Eso es lo que tenía preparado para hoy con las reseñas y con las noticias que hemos conversado. Y ahora vamos a pasar a nuestro tema principal del programa del día de hoy, que es la historieta en la industria europea, o como se le conoce, el cómic europeo. Así que vamos al tema principal. Para comenzar a hablar de esto, de la industria del cómic europeo y del mercado, de los orígenes y de muchos aspectos relacionados para poder entender este gran mercado y estas grandes franquicias que son, va a comenzar nuestro amigo Ricardo contándonos un poco sobre los orígenes franco-belgas del cómic europeo.
Muchas gracias, Ramiro. Sí, la verdad es que cuando queremos hablar del cómic europeo, estamos obligados a mencionar la historieta franco-belga. ¿Por qué? Porque es el mayor exponente a término de concepto de lo que es el cómic o la historieta en Europa. ¿Y cómo podemos definir la historieta franco-belga? Bueno, en francés la historieta o el cómic se le conoce como bandes dessinées, que vendría siendo literalmente tiras dibujadas, y se le abrevia con la palabra B y la letra D. Para quienes a lo mejor no conocen muy bien, resulta que esta forma de expresión artística tiene que ver con todo lo que es la historieta o el cómic producida en Bélgica y en Francia. Por eso se le conoce como franco-belga. Y obviamente se extiende como término a todos los estilos o contextos de lo que tiene que ver con el cómic y la historieta europeo, con la fonética francesa, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del franco-belga, estamos hablando justamente de la historieta de estos dos países que en conjunto fueron los grandes exponentes, o podríamos decir que hasta el día de hoy son como concepto lo que es la historieta en Europa. Ahora, cabe destacar, queridos auditores, de que nosotros no vamos a indagar en cada expresión que tiene que ver con la historieta, porque cada país entiende o tiene su propio lenguaje sobre lo que es el noveno arte, hablando de aquellas historias narradas mediante imágenes, sean o no con texto explícito como los globos de diálogo. ¿Por qué lo menciono? Porque hay algunas personas que consideran la historieta franco-belga como una especie de historieta totalmente apartada del concepto del cómic. Pero resulta que es interesante entender que tanto la historieta como el cómic son expresiones artísticas. Así que, como concepto general, vamos a tratar al cómic franco-belga como historieta, para que vayamos comprendiendo el porqué. Ese es el concepto. Entonces, si hablamos a nivel mundial, la historieta franco-belga tiene el mismo peso de lo que vemos nosotros en el cómic estadounidense y lo que es el manga japonés. Recordemos que estamos haciendo esta diferencia porque más adelante lo vamos a explicar. Bueno, entendiendo qué es lo que significa historieta franco-belga, podríamos mencionar en dónde nació, o más o menos en qué años podemos ver nosotros lo que es la historieta como tal. El año principal es 1830. En algunos ámbitos, ustedes se van a encontrar con la información de que la revista Le Caricature es la principal revista en donde se expresa la historia de lo que es el cómic franco-belga, mientras que en otros lados, para ese mismo año, ustedes se van a encontrar con el periódico El Illustré, que incluía caricaturas y relatos gráficos también en Francia. Lo importante para el cómic, siendo Le Illustré o quizás la revista como acabamos de mencionar, Le Caricature, ambas son expresiones artísticas para el mismo año de lo que tiene que ver con el inicio, podríamos decirlo así, de la historia franco-belga. Entonces, a mediados de esa época empezamos a ver ya muchas publicaciones que tienen que ver con exponer historias con personajes dibujados en varios ámbitos en donde el lector podría ver las historias, ¿cierto?, de estos personajes. Ahora, para el uso exclusivo de los globos de diálogo que nosotros estamos acostumbrados a ver ahora, podemos notar que ya desde 1925 en adelante se empiezan a utilizar más seguido. Entonces es bastante importante comprender que dentro de la historia franco-belga tenemos este tipo de cambios. Por ejemplo, hay una información bastante útil para todos nosotros los que queremos conocer de la historia franco-belga. ¿Ellos tuvieron edad de oro? La verdad es que sí. Ellos tuvieron edad de oro. ¿Cuándo pasó esto? Después de la Segunda Guerra Mundial.
Ahí ellos tuvieron la edad de oro. Ahora, ¿cuáles son los cómics que fueron los grandes exponentes durante esa época? Tintín. Quizás ustedes ya lo conocen porque Steven Spielberg hizo una película basada en este personaje, pero hay otro también que se llama Spirou, que también es un personaje de esta época y fue bastante conocido para esa época. Ya saltándonos a los años 70 y 80, ahí comenzamos a ver a otro tipo de personajes que en algunos lados no son tan conocidos, pero en las revistas quizás ustedes los van a conocer o se vendrán a su mente los creadores de ciertos cómics por lo quizás ultra reconocidos a raíz de los diferentes premios que se han entregado. Bueno, para esos años aparece la revista Le Eco de Sabanés, yo lo digo en español, obviamente la pronunciación es totalmente diferente, que fue fundada en el año 72 y para el año 75 vemos que se crea Fluidez Glacial, hecho por Gottlieb, y Metal Hurlant por Moebius. Moebius, cierto, para ustedes ya es un creador de historietas bastante conocido, pero también encontramos a Pif Gadget, que esta revista publica Corto Maltés en Francia. Esos tiempos obviamente tienen bastante connotación de cómic, tanto infantil, obviamente ya con una temática mucho más amplia, pero a partir ya en tiempos modernos, nosotros vemos que el sector del mercado se amplía mucho más ya llegando a los años 90. Entonces ya comenzamos a recibir en otras partes del mundo lo que eran los cómics que previamente solamente estaban en francés, pero ya podemos encontrarlos en inglés, en español y también en japonés. ¿Por qué? Porque justamente Moebius, que es uno de los exponentes más grandes del cómic franco-belga, tuvo la oportunidad de exponer sus trabajos y eso hizo que otros países vieran el tipo de cómic también de una manera como más comercial. Ahora, si hablamos también de lo que son las editoriales, quizás ustedes, más de alguno, quizás recordará que ya nosotros habíamos hablado sobre lo que había hecho Joe Quesada con algunas editoriales que son justamente de Europa, hablando de Francia, que es Dupuis. ¿Se acuerdan ustedes? A lo mejor puede ser que ahora se acuerdan de esta editorial Dupuis. Bueno, estas editoriales todavía siguen trabajando. Y si hablamos del cómic franco-belga, los principales y los más duraderos en lo que tiene que ver con revistas de historietas publicadas justamente en estos países son Spirou, Vaillant, Tintín, Pilote, la revista Record, Pif Gadget, Charlie Mensuel, que duró hasta el año 84, Le Eco de Sabanés, que lo habíamos mencionado y que duró hasta el año 2006, Fluidez Glacial, Metal Hurlant y una revista que duró hasta el año 97 que se llama Azuivré. Son las publicaciones de historietas como que podríamos decir las más conocidas o las principales que han estado dentro de el cómic franco-belga. Ahora, el peso que tiene este tipo de revista a nivel mundial es muy grande. De hecho, ustedes quizás conocen muy bien las revistas que salen de esto, que es Las Aventuras de Tintín, creado por Hergé, o Lucky Luke, creado por Morris y Goscinny, o también el célebre Asterix y Obelix de René Goscinny y Albert Uderzo. Estos personajes ya son bastante ultra conocidos y tienen su base justamente en el cómic franco-belga. Hay festivales, hay museos, hay premios internacionales de cómic, han habido adaptaciones cinematográficas, como ya lo hemos hablado sobre el tema, por ejemplo, de Tintín, de Asterix, tanto de live action como también de animaciones en 3D o animaciones, podríamos decirlo, en 2D. Y esto es justamente porque el cómic franco-belga como tal tiene su base netamente en lo que es el efecto que tuvo
las guerras y la parte política en estos países. Entonces, hablando de inicio, hasta más o menos lo que es una pincelada de lo que es la parte actual, eso vendría siendo, Ramiro, lo que es la historieta franco-belga. Muchas gracias por esa tremenda información y que ya algo nos anticipa, ¿verdad? Como decía Ricardo, esos son los orígenes de los grandes términos que tienen que ver con la historieta cuando hablamos de sus orígenes y sus ambientaciones en el mercado europeo. Pero los otros países también de Europa, y que por eso también se le llama cómic europeo, porque no solamente el cómic franco-belga tuvo gran incidencia e importancia en este sentido, sino que también otros países del marco europeo han producido una industria y han llegado a otros países con su influencia. En Italia, por ejemplo, los primeros indicios de la historieta los encontramos concretamente hacia el año 1908, principios del siglo XX, cuando aparece el suplemento Corriere dei Piccoli, perteneciente al periódico dominical Corriere della Sera, donde aparecen historias de autores italianos y también autores norteamericanos. La particularidad de este formato es que se trataba de imágenes en secuencia con los textos aparte, en la parte inferior de cada viñeta. Tal vez han visto, si han investigado históricamente sobre los orígenes del cómic, en muchos países se repite este fenómeno de la viñeta con el texto separado. Bueno, este fue el caso más frecuente visto en Italia. Los autores que destacan en esta época son Antonio Rubino y Attilio Musino. ¿Por qué los mencionamos? Porque Musino, quien publica el cómic Bilbo el Bull, le da el nombre al Festival de Cómics de la ciudad de Bolonia, que es un festival muy importante en Italia. Pero con el pasar de los años, muchos autores también se empiezan a sumar con diferentes historias, diferentes estilos. Y ya para el año 1932 es cuando llega Mickey Mouse al mercado italiano desde el extranjero. Y aquí es cuando empezamos a ver cambios sustanciales, porque de hecho el nombre de este personaje, que en Italia se cambia de Mickey a Topolino, y el formato de narración se mantiene, como mencionábamos históricamente, con los textos en rima, pero separados de la viñeta. Pero por esos años también llega L'Aventuroso, concretamente en 1934. Es una revista que se empieza a publicar en esa fecha. ¿Qué es lo interesante de la aparición de esta revista? No es solo el hecho de que trajera historias un poco más maduras, porque recordemos que hasta antes, como habíamos mencionado, las historias eran más de corte infantil, como Topolino o Mickey Mouse, y de la seguidilla de la industria de Disney, sino que trae historias más maduras a la industria comiquera italiana, que estaba muy influenciada por publicaciones de un corte más infantil. Y también las licencias extranjeras que incluía contenían los globos de texto tan característicos que conocemos en la actualidad. Y esto le da el nombre definitivo y genérico a los cómics en Italia, el fumetto o fumetti, como se conocen a los cómics en ese país. Este nombre debido a que la forma de los globos de texto evoca el humo de los cigarrillos, o a ellos les evocaba por lo menos esa imagen, y de ahí el término que se empezó a usar y que se utiliza hasta el día de hoy. Otro cambio importante que afectaría la publicación de cómics en Italia es la censura que dictó Mussolini, sobre todo a las historias provenientes del extranjero. La única que se salvó, o las únicas que se salvaron más bien, fue Topolino y otras historias de Disney. Las razones, no hay un consenso muy claro al respecto, pero ¿por qué? Porque algunos dicen que fue debido a que le gustaba mucho a los hijos de Mussolini, mientras que otros dicen que en realidad el propio Mussolini sentía gran admiración por Walt Disney y su trabajo. Independiente de las razones, se vio afectado desde 1938 en adelante, las historias, porque tuvieron que verse obligadas a producir en un estilo más patriótico y más controlado políticamente por lo que se vivía en Italia en esos tiempos. Pero ya en 1945, avanzando la historia, aparece lo que se conoce como la escuela veneciana, que tenía una forma artística particular y rompió esquemas en Italia. Y en esta aparecen nombres clásicos como Fernando Carcupino y Hugo Pratt.
Ya de ahí en adelante se diversifica la publicación de historia de forma individual e independiente. Las revistas ya empiezan a tener historias únicas, como mencionábamos anteriormente. Algunas revistas de ejemplo en Italia eran un compendio de varias historias que se publicaban semanal o quincenalmente, o algunas de corte mensual. Ya después de los años 40 y 50 empiezan a aparecer en Italia historias ya de una sola obra en concreto. Por ejemplo, empieza a aparecer Tex de Gianluigi Bonelli, Corto Maltés de Hugo Pratt, y también las obras del conocidísimo talento de Milo Manara y de las de Dylan Dog de Tiziano Sclavi. Eso es con respecto a lo que tiene que ver con Italia históricamente. Pero también podríamos hablar de otras regiones del marco europeo, y en este caso podríamos hablar también de España. Cuéntanos, Ricardo, ¿qué ocurre en la escena comiquera en España? Bueno, acá en España encontramos varias cosas bastante interesantes, como por ejemplo el hecho de que si tenemos que investigar el inicio del cómic como tal en España, nos vamos a encontrar con que muchos, en este caso estudiosos del cómic en esos lados del planeta, entran en un conflicto. Ahora, ¿por qué? Porque algunos dicen que todo lo que es el cómic como tal comienza a mediados del año 1857, mientras que otros dicen que en España el cómic como tal comienza en 1260. Entonces, para nosotros, quienes tratamos de entender qué es lo que es un cómic o lo que es una historieta, para nosotros la fecha en sí es lo que ocurre en 1857 con la historieta llamada Historia de las desgracias de un hombre afortunado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiosos dicen que esa es la primera historieta como tal. Así que nos vamos a quedar con esa fecha. Las anteriores tienen que ver más con un concepto más artístico, que no, si bien nosotros no le bajamos el perfil, como se dice acá en Chile, o le bajamos lo que es el valor a la parte artística, para nosotros sí nos parece más interesante lo que se menciona para la mayoría de los historiadores, que 1857 fue el inicio como tal de la historieta española. A partir de esos años empezamos a encontrarnos con muchos exponentes de lo que es el mundo del cómic, especialmente lo que tiene que ver con historias que van de lo más simple a lo que tiene que ver con el aspecto político. Entonces, dentro de este ámbito, por ejemplo, encontramos revistas infantiles como Monos, en Patufet, de 1904, donde, por ejemplo, el autor Junceda, quien fue un dibujante e ilustrador español, y de hecho se le considera como uno de los caricaturistas más importantes de la primera mitad del siglo XX, quien participó en esta historieta. Y también encontramos en 1906 lo que es La Gente Menuda, que era un suplemento infantil del diario ABC. Y también obviamente nos encontramos con Caras y Caretas, que en más de alguna oportunidad, para quienes estudian lo que es la historia del cómic, van a encontrarse con esta revista, que es un semanario argentino que se publicó en varios periódicos, o en varios periodos históricos más bien dicho, y que fue en parte hecho con una colaboración española. Así que para los españoles también este tipo de revistas son parte de su historia de lo que es el cómic. Luego, al transcurrir, por supuesto que al pasar los años, nos vamos a encontrar con otro tipo de transformación de la historieta, y ya nos estamos entrando acerca de la Primera Guerra Mundial, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, en 1910. Y aquí hay otro ítem importante dentro de la historia de lo que es la historieta en España. Dice que la primera historieta en la que se utiliza globos de diálogo, ¿cierto? Donde vemos cómo conversan los personajes con esos globos característicos de lo que es la historieta como la conocemos hoy. Según el investigador Antonio Martín, dice que El Suero Maravilloso de Robledano, que fue publicado en 1910, es la primera historieta española
con globos de diálogo. Y a partir de ese número, de esa publicación, otras revistas empezaron a imitar la utilización de los globos de diálogo en lo que eran las publicaciones. Y aquí nos encontramos en 1917, con algo bastante interesante. Resulta que para 1917 se publica una revista de corte infantil, que era de humor blanco y que estaba dirigida a los niños, y esa revista se conocía como TVO. Ese era el nombre de la revista. La letra T, la letra B y la letra O. Y resulta que a partir de ese año, cada vez que la gente quería hacer mención de la historieta, generalmente ocupaba la palabra TVO para hacer referencia a las revistas de historieta para los niños. Y esa expresión sobre la historieta en España quedó muy grabado, porque hasta el día de hoy es un sinónimo de historieta o de cómic en España. Interesante. Así que ya sabemos un poquito de historia en España, de dónde viene la palabra TVO, que es bastante utilizada hasta el día de hoy. Salió de la revista con el mismo nombre en 1917. Bueno, al pasar los años, ya entramos en 1938, y aquí conocemos también lo que viene después de la guerra, de la posguerra, hablando netamente de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y nos encontramos con lo que se expuso como uno de los medios más importantes o populares del país, hablando de la historieta. De hecho, Luis Gasca, que fue un editor estudioso del cómic en España, llegó a escribir que el TVO en España alcanza sus años dorados desde el año 40 al 50. ¿Y por qué? La razón se da porque el valor de la compra para lo que era la historieta en esos años era muy baja, y que los miembros de las clases populares eran justamente aquellas personas que se estaban involucradas en la creación y lo que era la publicación del cómic, o en este caso, como ya lo habíamos dicho, del TVO en España. Ahora, ¿tuvieron problemas? Sí, tuvieron varios problemas. De hecho, conversábamos con Ramiro antes de grabar este programa de que esto se vio en varios países de Europa. Por ejemplo, hay una parte, un departamento del gobierno de España, que en este caso solamente algunas editoriales podían publicar revistas porque la cuota del papel era muy alto. ¿A raíz de qué? A raíz de la Segunda Guerra Mundial. Lo otro a lo cual ellos mismos se enfrentaron fue los permisos de publicación que tuvieron que enfrentar para el año 51. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que el gobierno quería que las revistas que se publicaran tuvieran una connotación política o ideológica. Y eso provocó que para muchos españoles algunas revistas de temática infantil nunca llegaron a sus manos. Para el año 55 se promulgó un decreto sobre la prensa infantil y juvenil que había limitado al 25% el material extranjero de los cómics. Y además empezó a implementar mayor censura. Entonces, para muchas de las historietas, tanto infantiles como adultas, de cualquier tipo de corte que estuvieran bajo esa censura, no se podían publicar y no podía ser tampoco accesible a la gente que quisiera leerlas en esa parte del planeta. Y ya para el año 62 vemos que la Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles también contribuyó de cierta manera a la censura, puesto que ellos se fueron en contra de cualquier tipo de violencia o mensajes que hubieran en los cómics que pudieran afectar a los jóvenes y a los niños. ¿A qué grado? Bueno, al grado en que, gracias a esta forma de censura, lo que eran los cuadernos de aventuras, o lo que vendría siendo lo que es el símil a lo que es el comic book estadounidense, se dejó
prácticamente de publicar o de hacer para esos años. Y finalmente, para el año 64, todo lo que eran las series de superhéroes estaban prohibidas. Ahora, otro tema también que tuvieron que enfrentar los creadores de historietas o de tebeos en España fue que generalmente a la gente que estaba trabajando en este ámbito se les obligaba a producir trabajos bajo un muy bajo sueldo, y obviamente se les quitaba lo que era la autoría de la propiedad de sus propios personajes. Todas estas cosas tuvieron que enfrentar los creadores de historietas en España. Entonces, a medida en que iban pasando los años, ya llegando a lo que es el año 67, pasando todo este tipo de cosas, empezó a aumentar lo que era el cómic más adulto, o lo que se conoce también como la novela gráfica. Entonces, este tipo de formato nuevo para muchos lectores, que era un formato vertical y era mayor de lo que obviamente los españoles estaban acostumbrados a ver, empezaron a llegar a muchos lectores, causando un gran impacto. Porque recordemos que muchos años anteriores habían empezado a censurar publicaciones. Entonces, esos cómics que pasaban por la censura, y que en este caso empezaron a hacer diferencia entre lo que era un cómic para todo público, para lo que eran jóvenes y para lo que eran adultos como tal, empezaron a promover en aquellos autores publicaciones que tuvieran que ver con justamente este ámbito. Es decir, si el cómic era para el sector juvenil, se iban a orientar todos sus esfuerzos en conseguir publicar una serie infantil. Y de hecho, nosotros podemos encontrar títulos, por ejemplo, como Trinca para el año 70, que fue un cómic o un tebeo publicado en España entre el año 70 y el año 73, y además se vio el levantamiento de lo que era la prohibición de los cómics de superhéroes. Entonces también encontramos el tebeo semanal llamado Strong, también que tenía un arco juvenil. Y también vemos cómo la editorial Bruguera, que se radicaba en Barcelona, también se especializó, por decirlo de cierta manera, en lo que era la producción de cómic o tebeos para los jóvenes. ¿Y qué es lo que producía esta editorial? Bueno, una de las grandes revistas que llama mucho la atención de España fue Mortadelo. Sí, la editorial Bruguera, quien dominaba este mercado, lo hacía junto con Mortadelo, y por supuesto la mayoría lo conocen como Mortadelo y Filemón, pero en el título como Mortadelo como tal del año 70 era uno de los estandartes de la editorial Bruguera, junto con Zipi y Zape, que también era una revista juvenil. ¿Y qué pasaba con el área más adulta? Bueno, ahí encontramos ya otro tipo de cómic, obviamente orientado ya para un ámbito más adulto, por el contenido que tenía. Los grandes exponentes, uno de ellos es Vampirella del año 74, pero también hay otros tipos de cómics que llegaron también a manos de muchas personas con una lectura mucho más adulta, como habíamos mencionado, porque se mostraban más desnudos, era más violento, se hablaba más de asesinatos, de situaciones familiares con mucho más peso. Entonces, todas esas cosas obviamente permitieron que hubiera un alza de venta en lo que era el tebeo más adulto, y que obviamente empezó a afectar la corriente cultural de España, a tal grado en que lo que eran los tebeos se empezaron a meter como algo fundamental en lo que era la publicación española. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que ya para el año 72 se hace el Salón del Cómic de Asturias. ¿Y qué es lo que fue esto? Fue una feria de historieta que se celebró anualmente en el Principado de Asturias desde el año 72, siendo el más antiguo de España. ¿Por qué? Porque justamente pasó esto. Se empezó del año 67 en adelante a aumentar o a llegar a más público lo que era el tebeo. Y ya llegamos a mediados del año 80,
en donde vemos ya un boom, por decirlo de cierta manera, lo que es el cómic. Debemos decir que, de acuerdo a la información, esto tiene mucha relación con la muerte de Franco. Para quienes no saben, Francisco Franco fue un militar y dictador español, y él, después de morir, para no entrar en mucha información sobre esta persona, muchos editores que estaban bajo restricción de publicación para esos años empezaron a fomentar lo que era el tebeo de diferentes estilos. Y algunos de los que llegaron acá a Chile, bastante conocidos, fueron El Víbora y Simoc. Y es interesante porque algunas de ellas participó Moebius, el gran artista francés que ya habíamos mencionado anteriormente. Ahora, ¿qué pasa después con los años posteriores? Bueno, lamentablemente ya para los años cerca a mediados de los años 80, el año 83, 85, la editorial Bruguera fue una de las editoriales que empezaron a entrar en crisis. Y de hecho, lamentablemente, muchos de los creadores de cómic para esos años empezaron a irse de las editoriales españolas, y algunos de ellos se fueron a otros ámbitos, por ejemplo los videojuegos, se fueron a otros países a trabajar en cómic también. Entonces, posteriormente, lo que era el cómic en España empezó, tal cual como se vio en otros lugares del mundo, empezó nuevamente a bajar lo que era la venta y el consumo de lo que era el tebeo, pero ya llegando a finales de los años 90, empieza nuevamente a resurgir la mayoría de los creadores españoles con más festivales, mucho más trabajo. De hecho, encontramos muchos dibujantes españoles en Marvel Comics, y eso permitió que editoriales españolas volvieran a retomar lo que era, por ejemplo, las ediciones mensuales, no solamente de cómics extranjeros para España, sino también lo que eran los internos, lo que eran los naturales de España. Entonces, esto permitió que el ambiente creciera muchísimo en lo que en España, y obviamente se abrieron páginas de internet en donde uno puede, hasta el día de hoy, puede subir sus creaciones, ve grandes autores españoles también publicando, vemos tebeos de muy buena calidad, y algunas de ellas, por ejemplo, que increíblemente llama mucho la atención, que aunque el Ministerio de Cultura ya había entregado la medalla de oro al mérito de las bellas artes, por ejemplo, a los historietistas Miguel Quesada, Francisco Ibáñez y Carlos Jiménez, y al humorista gráfico Mingote, en 2007 se crea en España un premio específicamente para el cómic nacional. Se le conoce como el Premio Nacional del Cómic, que es un galardón que el Ministerio de Cultura de España le otorga de manera anual desde el año 2007, como parte de los premios nacionales a autores de la historieta del ámbito español. Entonces vemos, por ejemplo, como Paco Roca, Bartolomé Segui, hay otros, por ejemplo, Alfonso Zapico también, que es un historietista que en el año 2012, con su novela gráfica Dublinés, recibió ese premio al cómic, y tantos otros también. Entonces, a pesar de que la medalla de oro se sigue entregando, es el premio netamente del cómic, lo que demuestra el gran avance que ha tenido la historieta en ese país de España, a pesar de haber tenido tantos problemas desde que comenzamos a hablar desde 1857 con las historias de la desgracia de un hombre afortunado, hasta el día de hoy. A pesar de todos esos problemas que han tenido, España sigue siendo un país en donde los tebeos, como lo habíamos mencionado anteriormente, siguen siendo parte muy importante de lo que son las editoriales, y que también ha podido exportar a grandes autores a otros países. Así que eso, Ramiro, ha sido mi investigación. Se viene un poquito larga, pero bastante entretenida con respecto a lo que han sido las historietas en ese país. Sí, gracias Ricardo, primero por ese recuento histórico de lo que tiene que ver con la historieta en España, y es necesario porque comparte muchos factores con algunos países y con la situación
¿Cómo afectaron esas situaciones en común en algunos países a la industria del cómic? Por ejemplo, el caso del Reino Unido es un poco similar a lo que ocurrió en España. Hay ciertas diferencias circunstanciales, pero se repiten algunos factores. Por ejemplo, en el Reino Unido la historia del cómic también nos remonta varios siglos atrás, sin ahondar en muchos detalles y fechas al respecto. Hay registros también, por ejemplo, de los siglos XVIII y XIX, con muchos volantes, publicaciones de caricaturas como mencionábamos en el caso de Italia, por ejemplo, con textos al pie, con una estructura muy muy definida, con diferentes estilos. Sí, aquí tenemos variedad de estilos, con lo que tiene que ver con caricaturas de corte infantil, político, humorístico, etc. Pero ya para el siglo XX la situación empieza a cambiar. Y como mencionaba igual Ricardo, con la información de España, empieza a cambiar para mal. Y mucho tienen que ver las guerras, lamentablemente, en el escenario historietístico europeo. Porque las diferentes guerras en las que se vio involucrado el Reino Unido hicieron que por diferentes factores se viera afectada no solo la producción local de historietas, sino también la llegada de publicaciones de otros países, como por ejemplo la llegada de historias desde Norteamérica, desde Estados Unidos. Con esto tuvieron que esperar ya hasta la segunda mitad del siglo XX para ver un resurgimiento de la industria. No solamente con respecto a títulos propios que se empezaron a después ser exportados a países del extranjero, incluso algunos títulos del Reino Unido llegaron también a nuestro país, e incluso algunos dibujantes de otros países trabajaron para la industria británica, pero publicando en sus países de origen. Con respecto a la industria propiamente del Reino Unido, los periódicos Daily Mirror y el Sunday Mirror comenzaron a publicar algunas historias de forma periódica. Pero principalmente la historia comiquera en estas tierras se vio más nutrida por los talentos extranjeros, provenientes de España, Francia e Italia, sin desmerecer los autores británicos tampoco. Aún así, publicaciones como la revista Valiant, por ejemplo, la revista Tiger, la revista Lion, Junior Express y Boys World se comenzaron a abrir camino entre los lectores en estos años 40-50 hasta los 60, mientras que revistas como Girls Crystal, Princess y June trataban de llamar la atención del público femenino. Tal vez debido a la censura que recibieron las publicaciones de terror y crímenes, es que ya después de 1970 se retoman este tipo de historias con más fuerza y protagonismo a nivel internacional. Como mencionábamos, las revistas que anteriormente citaba se encargaban más que nada de traer historias de un corte un poco más ligero, un poco más juvenil, orientado a ciertos sectores de entretención. Pero lamentablemente los que querían escribir unas historias un poco más tomando otras temáticas fueron producto de algún tipo de censura. Y ya desde 1970 en adelante este tipo de historias cobra un nuevo protagonismo, y no solamente en el Reino Unido sino a nivel internacional. De hecho, tanto tomaron protagonismo y llamaron la atención que incluso Marvel Comics, el gigante norteamericano, instaló una sede en el Reino Unido en 1972 con miras a publicar o a extraer material del Reino Unido y hacerlo conocido no solamente dentro del país sino también de forma internacional. Y bueno, ya desde 1977 hasta la fecha es conocidísimo el gran bagaje de muchos autores británicos que no solamente llegaron a invadir principalmente en sus inicios el mercado norteamericano con muchos cómics de superhéroes, de historias de aventura, ciencia ficción, sino que también se instalaron con historias de un corte más oscuro, mostrando un punto de vista alternativo a las típicas historias de acción y aventuras que se venían publicando con mayor tiraje. Añaden ya las historias de suspenso, drama y algunas de corte más realista, con problemas más cotidianos, e incluso algunos clásicos que ya se venían publicando en otros países son reversionados por algunos autores con un corte un poco más
maduro, por decirlo de alguna forma. Y es así como llegamos a conocer Watchmen de Alan Moore, por ejemplo, y de Dave Gibbons en los dibujos, las diferentes obras de Frank Miller en diferentes editoriales, y también el trabajo de Neil Gaiman y de Grant Morrison, que son grandes referentes en la historieta internacional, y que también incluyen no solo las creaciones propias de ellos, sino también la creación de nuevos sellos editoriales, como pasó con el sello Vértigo en DC Comics, que fue orientado precisamente para abrirle paso a ese tipo de historias, no solamente en Estados Unidos como mencionábamos, sino en el mundo en general. Pero también en Europa hay otros países también involucrados con otros mercados y otros resurgimientos de sus propias historietas y de cómo se fueron formando a través del tiempo. ¿Qué nos puedes comentar, Ricardo, acerca de otros países y de otras industrias también de Europa? Bueno, sí, es interesante porque cuando uno empieza, en este caso nosotros cuando empezamos a investigar sobre el cómic franco-belga, el cómic europeo, cómo ha llegado Europa a exportar tantos buenos artistas, escritores y todo lo que podemos ver nosotros obviamente en el noveno arte, no podemos dejar de ver también que en otros países también ha habido influencia bastante buena, pero no al grado de lo que podemos ver por ejemplo en Francia, o lo que podemos ver también en Bélgica o en Italia. ¿Por qué pasa esto? Porque dentro de nuestra investigación nos encontramos con que las guerras que han ocurrido en Europa han provocado también que en la parte del arte se ha visto afectado a tal grado que muchos exponentes se han visto obligados a salir de sus propios países para poder demostrar su capacidad artística en ese sentido. Por ejemplo, hay escritores que han tenido que salir de sus países para trabajar en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, para seguir produciendo lo que es el cómic, lo que es la historieta, y dejar un poco de lado lo que se vio tanto en Estados Unidos como en Inglaterra sobre la parte política. Ya habíamos hablado un poco que en España también había una base política cuando hablábamos de que ciertos autores estaban obligados a publicar las ideologías del gobierno en curso. Y por eso vemos que en otros países lamentablemente muchos de estos grandes expositores se vieron obligados a salir. Sin embargo, los creadores de cómics y lo que es creador de historietas aún así se han preocupado de que en sus propios países, por ejemplo, haya revistas que puedan entretener a la gente y obviamente en algunos casos entregar lo que es enseñanza también, enseñanza de vida. Por eso nos encontramos, por ejemplo, si bien Ramiro ha hablado de Italia, de Inglaterra, yo he hablado de España, de Francia, también encontramos el ámbito de cómic, por ejemplo, en Grecia. De hecho, en Grecia ellos tienen un premio para quienes hacen cómic que se llama Comic Dome, que fue instaurado el año 2006. Es cierto que en Grecia quizás ustedes no conozcan o no han escuchado de exposición de cómics como tal, pero sí, existe en Grecia. Y también si hablamos de los Países Bajos, para el año 82, ellos también instauraron un premio para lo que es el cómic llamado Stiftgarten Harlem. En Suiza también encontramos con que hay personas que trabajan en historietas y llama la atención porque desde el año 92 que este premio que se realiza en el Festival Lucerne, llamado Fumetto International Comics Festival Lucerne de Suiza, está orientado al premio del cómic. Es cierto que hay algunos premios que están orientados a lo que son los exponentes extranjeros. Sin embargo, llama la atención de que aún así se expongan en estos países que no tienen tanta notoriedad, por decirlo de cierta manera, en el ámbito del cómic, expongan que tienen también un gusto por el cómic muy parecido a lo que vemos quizá en otro tipo de países de Latinoamérica. Así nos encontramos también con Alemania, un país que también se vio muy afectado por el tema de la guerra, asuntos políticos internos,
y aún así ellos tienen en Alemania ciertas tendencias comiqueras también que pueden recibir incluso premios de lo que son en la parte de autoría, como también la de exposición de cómic, como el Max und Moritz, que es un premio que se entrega en Alemania, que fue instaurado el año 84. Y así podemos ver también que en otros países como Bélgica, que ya lo habíamos mencionado, que para algunos de nosotros, aunque era conocido la expresión franco-belga, saber que en esos países, como los Países Bajos, Bélgica como tal, se tiene como podríamos decirlo, como un río de grandes autores y creadores de historietas, llama mucho la atención, y eso también causa mucha felicidad, porque podemos también, bajo otro tipo de punto de vista, ver cómo estos autores plasman su vida cotidiana o historias también alternativas de ciencia ficción en lo que es una historieta. Así que, si bien, como Ramiro había mencionado al principio de este programa, no queremos indagar muchísimo más, porque es mucho el detalle, mucha información la que hemos podido recopilar, podemos decir que en el resto de los países que no hemos mencionado a profundidad en este programa de Europa, tienen una corriente de cómic como tal, no tan publicado como lo hemos mencionado en Francia, pero sí es grato ver cómo en esos países incluso han llegado a crear premios para quienes estén trabajando en el ámbito de la historieta. Así que por eso, Ramiro, es una pincelada muy básica lo que puedo comentar del resto de los países. Fue agradable haber encontrado premios que están orientados a la historieta y que no son tan actuales como podríamos pensar, porque ya en los años 80, ya en esos mismos países, por ejemplo en los Países Bajos, ya se consideraba el cómic como algo importante, y por eso mismo se creó el premio Strip Garden Harlem, como lo habíamos mencionado anteriormente, ya para el año 82. Sí, muchas gracias, Ricardo, por esa... finalizando como el recuento por países de la industria europea, y claro, los factores comunes que podemos encontrar, no solamente lo que tiene que ver con el tipo de publicaciones, el origen de la industria propiamente, de los mercados en esa parte del mundo, sino también de la parte artística, como de alguna forma han intentado tomar alguna distancia o alguna diferencia con respecto a otros tipos de obras, pero que, como hemos visto y como reiteramos, como un factor común, se repiten mucho algunas características que han moldeado no solamente las culturas, sino el entretenimiento, que son los hitos históricos de cada país. Como lamentablemente algunos hechos como la guerra, como las complicaciones de adquisición de recursos o desviación de recursos. Bueno, los temas de censuras en cada país siempre ha existido. El mundo del entretenimiento siempre ha estado sujeto a diferentes tipos de censura por la llegada a ciertos públicos. Pero como mencionaba Ricardo, nos hemos dado cuenta que hay un factor que incide mucho en el cómic europeo y en la concepción que nosotros tenemos de ellos, que tal vez se debe mucho a los conflictos que han existido en los diferentes países. Chile no es la excepción. También en la industria chilena encontramos un factor muy parecido, y eso yo quería aprovechar, bien cortito, quería aprovechar de comentar lo que ha venido a ser la participación de autores y dibujantes chilenos en el mercado europeo, que bueno, no es algo tan reciente, que tal vez alguien diga con la globalización o las ventajas que ofrece el internet, tal vez en el último tiempo esto se ha venido generado. En realidad, ya a finales de los 90, autores como por ejemplo Félix Vega se hacía notar en el mercado europeo, en el mercado español, en el mercado francés con sus obras, concretamente lo que tiene que ver por ejemplo con su novela gráfica Juan Buscamares. Pero con el tiempo él también ha ido trabajando sus propias obras como autor, y también han tenido muy buena llegada en el mercado europeo y naturalmente en el mercado nacional.
En el último tiempo también tenemos a Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, que han llegado al mercado europeo desde la primera mitad de los 2000, 2015 en adelante, no solamente con uno, sino con dos títulos principalmente, de los que yo alcanzo a recordar por lo menos, que son Los Años de Allende y Nosotros los Selknam, que es un poco más reciente. Pero por ejemplo estas obras, yo no sabía que por ejemplo Los Años de Allende se publicó en catalán. Indagando por internet encontré que hay un lector de España que en su país le hizo muy difícil adquirirlo en español porque naturalmente fue publicado aquí en Chile, pero llegó a España incluso en el idioma catalán. Llegó en italiano también, llegó en francés. Hay ediciones incluso en turco, en coreano, en portugués, que tal vez no están disponibles en Europa propiamente tal, pero ya por ejemplo ese cómic fue publicado en Italia, en Francia y en España en diferentes idiomas. Nosotros los Selknam hace muy poco también se abrió paso al mercado español, al mercado francés. Entonces yo creo que todo esto se debe no solamente a la llegada hace varios años de las delegaciones chilenas al Festival Internacional que mencionaba Ricardo en Francia, el Festival de Angoulême, que es un festival muy grande y muy importante a nivel europeo y a nivel francés, sino que también desde hace muchos años en Chile siento yo que se ha adoptado una forma de trabajar muy parecida a lo que se hace en Europa en términos generales. Naturalmente no digo que sea exactamente igual ni que sea una copia de lo que se haga en Europa, pero con los años siento que en nuestro país se ha elaborado una identidad propia, pero que comparte muchos aspectos similares a los países europeos. Tal vez un poco porque las historias de los países coinciden, como mencionaba anteriormente, pero como factor y hecho concreto. En los 90, por ejemplo, en Chile se intentó replicar el modelo de industria norteamericano, llevando los cómics nacionales a los kioscos semanalmente, con algún tipo de periodicidad o en un formato con historias como se le llama corchetes o en grapas, como también se le llaman en otros países. Pero esto no prosperó con el tiempo. Los países europeos vemos que a día de hoy sí es, en algunos casos, en algún tipo de historia, eso ha prosperado. Pero lo que sí se ha hecho acá en Chile mucho mejor, más conocido, digamos, o más de mayor fácil publicación, son las novelas gráficas, con un formato muy parecido al que vemos en el mercado europeo, con historias autoconclusivas, historias con algún tipo de continuidad, pero no con una regularidad tan específica, ni tampoco con una cantidad de páginas específicas, como si encontramos en obras más serializadas en términos de producción mensual o quincenal. Tenemos publicaciones en tapa dura, en tapa blanda, en blanco y negro, en colores, algunas hechas con equipos de trabajo, por ejemplo guionista, dibujante, entintador, colorista, o algunos que son autores integrales que hacen todo el trabajo de publicación, algunos que publican con editoriales, algunos que se autopublican. Entonces, todos esos factores siento yo que se parecen mucho al mercado europeo, aunque el mercado norteamericano también contiene muchas de estas características, porque por eso decidimos también hacer este programa, porque sentimos que el cómic europeo, como un concepto general, contiene características muy significativas. No por nada tampoco en algunas librerías especializadas podemos encontrar una sección específica, por ejemplo, de cómic europeo, una sección específica para cómic americano, una específica para cómic japonés, por ejemplo. Entonces, si está dentro de una macro categoría, debe ser por algún factor. Y con este programa quisimos más o menos indagar en eso, comentarles los orígenes también para que fuéramos entendiendo por qué llegan esas características y cómo siento yo que en Chile estamos muy cerca de ese estilo. No tanto en lo gráfico tal vez, porque hay una diversidad tanto en Norteamérica como en Europa y como en Chile hay una diversidad gráfica de arte, pero sí en lo que tiene que ver con material editorial. No sé qué opinas tú, Ricardo, qué percepción tienes acerca del tema tú también. Mira, la verdad es que título personal, cuando empecé a investigar sobre el cómic franco-belga, porque la mayoría de los cómics que han llegado a mis manos han sido norteamericanos en su principio y muy poco chilenos, y los cómics que han llegado a mis manos de autores chilenos, obviamente se ve muchísimo lo que es
el tipo de trazo norteamericano. Pero al transcurso del tiempo, como bien decías tú, se ve un trabajo mucho más pulido, un trabajo que se ve mucho más elaborado con respecto a lo que se veía hace años atrás. Y eso tiene que ver mucho con la influencia de lo que es la temática superheroica. Algunos dibujantes parten dibujando porque imitan a los dibujantes norteamericanos de los cómics que han llegado, de Batman, de Superman, y hago mención a esos dos personajes porque de las editoriales argentinas llegaron muchos números de estos personajes a Chile, y de la mano de las editoriales españolas llegaron los de la Marvel. Entonces muchos dibujantes emulaban a aquellos artistas que ellos veían, pero con el transcurso del tiempo ellos mismos se dieron cuenta que había una gran variedad de estilos de dibujo, de contar historias, y por eso vemos, por ejemplo, comentarios como los de algunos artistas chilenos que dicen Moebius es uno de los grandes artistas del cómic. Claro, Moebius es un artista europeo, y vemos cómo se vieron influenciados por ello. Entonces es grato ver que acá en Chile, y quizás para quienes nos están escuchando en otra parte del planeta de habla hispana, también les sucede lo mismo, ver cómo se hace una mezcla bastante interesante de estilos. De hecho, sabes que cuando yo empecé a analizar este tema para poder conversarlo el día de hoy, una de las cosas que me llamó mucho la atención, bueno, el cómic franco-belga, el cómic europeo, tiene algo distintivo con respecto a otro tipo de dibujo o a otro tipo de historietas que uno puede encontrar en otros lugares del planeta. Y la verdad es que viendo la forma en cómo se trabajan, por ejemplo, las tintas, el aspecto visual, sí me encontré con mucha diferencia. Por ejemplo, en el aspecto visual, a diferencia del cómic norteamericano y del manga japonés, la historieta franco-belga tiene líneas mucho más claras, son más claras las líneas, los colores son mucho más vivos, y los detalles en la gran mayoría de las historietas son mucho más minuciosos. En cambio, en el cómic norteamericano, las figuras tienden a ser más heroicas, las dimensiones tienden a ser mucho más, por decirlo de cierta manera, más realista, podríamos decirlo. Y en el caso del manga japonés, obviamente tienden a ser mucho más dinámicos porque el dibujo tiende a ser mucho más suelto y se trabaja mucho lo que es blanco y negro. Y lo que es el formato, el franco-belga tiende a utilizar formatos de revistas de muchas más páginas, mucho más complejas, generalmente de tapa dura, y de una historia de longitud media, por ejemplo, historias que comienzan y terminan en un mismo tomo. En cambio, el manga japonés, uno puede encontrar tomos, puede ser de un solo tomo, pero las publicaciones por lo general son en revistas. Los volúmenes que uno puede comprar son los recopilatorios, y la longitud tienden a ser mucho más larga, mucho más extensa que un cómic o una historieta franco-belga. Y en norteamericano, por supuesto que ahí nos encontramos con que uno puede encontrar novelas gráficas, pero ya de otro tipo de formato y de otro tipo de tamaño. Entonces, sí, el franco-belga es bastante dinámico, es bastante diverso. Uno puede encontrar cómics para todas las edades, de todos los estilos. Siento que el franco-belga tiene mucha más variedad que incluso lo que es el norteamericano, porque las editoriales norteamericanas tienen otro estilo, y el manga japonés también tiene otro tipo de estilo. Entonces eso es agradable porque no todos son iguales y uno puede encontrar, de acuerdo al gusto que tiene, alguna historieta que le puede llamar la atención. Así que el estilo visual del franco-belga, del cómic europeo, al hacer este estudio y al encontrar una gran variedad, porque si tuviéramos que hablar de todo lo que encontramos, este programa sería prácticamente de unas 24 horas, Ramiro. Sí, más o menos. Sí, porque es mucha información, como dices tú. Sí, y además que hay personajes que son personajes muy conocidos. Por ejemplo, Lucky Luke, si tuviéramos que hablar de su creador, de cómo, del impacto del cómic, porque hay dibujantes italianos, franceses, que han basado su estilo en lo que hizo el trabajo de Lucky Luke, o si no, cómo ha afectado a Asterix a lo que es el mundo del cómic con esos trazos tan detallados y tan minuciosos, en viñetas tan pequeñitas. Podríamos estar mucho tiempo hablando de esto. Entonces, creo que a grandes rasgos,
hemos cumplido con el objetivo de hablar de los inicios, como decías tú, Ramiro, de una pincelada de lo que es el cómic europeo, del concepto del franco-belga, de cómo ha afectado la guerra también a lo que es el cómic en esos lugares del planeta, y cómo también en otros lugares del mundo también hemos podido ver las publicaciones de estos cómics que, si bien han visto sus pros y sus contras en lo que son las mismas publicaciones, aún así han llegado a nuestras manos. Sí, justamente, como menciona Ricardo, sabemos que hay muchos detalles que se nos quedaron y que no quisimos indagar por razones de tiempo. Porque, por ejemplo, algunas cosas de las que podrían explicar lo que menciona Ricardo de las diferencias en el arte con respecto a otras industrias del cómic en otros países, obedece mucho a las escuelas que se van formando. Por ejemplo, sabemos que en términos artísticos, la pintura, la escultura, principalmente en Europa, obedecen ciertos estilos o ciertas formas de trabajar a diferentes escuelas artísticas. Y en el caso del cómic europeo, eso también, sobre todo los orígenes franco-belgas del cómic, obedece a que hay ciertas escuelas. También hay creo que alcancé a ver por ahí unas 3 o 4 tipos de escuelas que tienen mucho que ver con el arte que se le imprime, como mencionaba Ricardo en una pincelada, en el tipo de línea, en el tipo de dibujo, hasta incluso en el empleo de los colores. Entonces, si empezábamos a indagar por escuelas, también teníamos mucha información, muchos autores, muchos cómics icónicos en los que tampoco quisimos indagar, pero que son naturalmente una influencia y que nos ayudan a comprender por qué a este cómic europeo se le llama y se le cataloga como tal. Así que queríamos también agradecer que hayan escuchado hasta este punto el programa, que esperamos que les haya servido para aprender, así como también nos sirvió a nosotros también para aprender y comprender la creación del cómic, la lectura del cómic y la generación de contenido tan entretenido y tan diverso como son las historietas en diferentes países. Y bueno, no solamente nos vamos a quedar en hablar del cómic europeo, en nuestro siguiente programa también vamos a hablar de otros cómics, ¿no es verdad, Ricardo? Exactamente, para nuestro próximo programa nosotros vamos a hablar de lo que es la historieta en Japón, o más conocida como manga. Y va a ser interesante porque todos esos conceptos de shonen, shoujo, seinen, yosei, todas esas cosas las vamos a poder comentar justamente en el próximo programa, así que los invitamos a que no se lo pierdan. Así es, va a ser un programa muy entretenido donde vamos a indagar en ese estilo y también otros países de Oriente que también tienen su aporte al mundo del entretenimiento, no solo japonés, sino también a nivel completamente oriental. Así que muchísimas gracias, que se encuentren muy bien, que tengan una buena semana, un buen día, que descansen si necesitan hacerlo y que tengan mucho ánimo para enfrentar los obstáculos que presenta el día a día. Así que nos despedimos con Ricardo hasta el próximo programa. Sí, que tengan una muy bonita jornada y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, y a medida que vayamos avanzando, ¿cierto?, los programas, vamos a ir compartiendo cada vez más información para ustedes, y les pedimos también a nuestros queridos auditores que si tienen algún detalle importante que podamos tocar en algún programa, que nos lo comenten en los comentarios de estas respectivas redes sociales. Así que esté muy bien y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.